Bueno, pues darles las gracias por invitarme aquí a la parroquia de la Niña María. La verdad es que a la Niña María le quiero consagrar esta conferencia porque la verdad es que si no es amando la pureza de la Santísima Virgen María, no la vamos a entender. Nos quedaremos cortos, entenderemos si acaso la mitad, pero no vamos a comprender toda la conferencia. Quiero recordarles que el 25 de diciembre, del 24 al 25, celebramos la fiesta de la Natividad y el mundo se viste de fiesta. Incluso en los monasterios los monjes paran de hacer sus penitencias, sus ayunos, incluso se quitan a veces los cilicios, se comen un dulce los que no comen dulce en todo el año, porque el niño Dios ha nacido. Santa Teresa bailaba al son de las castañuelas y los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Sin embargo, esa fiesta en la que la iglesia está vestida con sus colores litúrgicos, se viste de rojo no pasados 15 días, porque Herodes ha mandado a matar a los inocentes. No dura 15 días la fiesta, Herodes manda a matar a unos pequeñitos. Y yo he llamado a la conferencia "El pecado de Herodes sigue vivo", pero ha crecido mucho más y es mucho más fuerte hoy. Herodes mandó a matar unos niños que no eran sus hijos. Hoy son los padres los que mandan a matar a sus propios hijos. Herodes lo hizo en un momento de angustia, de rabia, de celos, pero ahora se hace premeditada y calculadamente. Herodes mandó a matar un grupito en un pueblito pequeñito, una aldea perdida en la geografía, en Belén. Ahora son los gobiernos que mandan o hacen estas políticas para que se asesinen millones y millones de bebecitos inocentes en el vientre. Si yo les preguntara cuál es el lugar más peligroso de la tierra, seguramente hoy diríamos que Siria, Pakistán, Irak, el mar Mediterráneo, con la cantidad de personas que están ahogándose por buscar la salida de estos conflictos, Venezuela, la frontera. Sin embargo, es mucho más peligroso el vientre materno. 3 de cada 10 niños son asesinados. Eso no lo hay en ningún lugar del mundo. 3 de cada 10 niños en el mundo están siendo hoy asesinados. Es una gráfica cuando los japoneses vuelan Pearl Harbor, hay 2.400 personas que mueren y de ahí pues se iniciará la Segunda Guerra Mundial. Al-Qaeda, cuando vuela las Torres Gemelas, hay unos 2.937 muertos. Ahora el aborto está provocando unos 139.000 abortos diarios, todos los días, cada segundo. Mientras doy esta conferencia, miles de abortos en el mundo, quirúrgicos, sin contar los químicos, que son los que se producen por las pastillas o por algunos tipos de anticonceptivos que son abortivos, como lo vamos a ver. Cuando caían las personas, cuando la gente se tiraba viva y veíamos ese 11 de septiembre, eso no solamente nos dolía a los católicos, también les dolía a los ateos, a los agnósticos, a los budistas, a los que no son creyentes. ¿Y por qué le dolía a toda la humanidad? Porque eran seres humanos de nuestra misma especie que morían sin que les pudiéramos ayudar. Cuando nosotros nos oponemos al aborto, no es porque seamos de un credo como quieren hacerlo ver, es porque son seres humanos de nuestra misma especie y, a diferencia del 11 de septiembre, pues sí podemos ayudarles. Así que el aborto no es solamente una cuestión de creencias o de opiniones,
se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre los puntos de vista, yo estoy de acuerdo, yo no, yo en este caso, no, es sobre víctimas, es sobre niños inocentes que están muriendo segundo a segundo. Yo recuerdo, o se me quedó la imagen grabada del niño Luis Santiago. Luis Santiago es un niño que el papá lo mandó a asesinar a los 9 meses para no pagar la cuota alimentaria. La pregunta mía, porque los políticos todos se escandalizaron y pedían pena de muerte o la máxima condena para el papá. La pregunta mía es: ¿qué diferencia hay de matar a un bebecito en el vientre o hacerlo fuera del vientre? Pues dentro del vientre y fuera del vientre es el mismo ser humano, o es el mismo asesinato. Él es el doctor José Yucía, es presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, y él dice que biológica y científicamente no hay ninguna diferencia entre matar un embrión humano de 24 horas a un niño de 24 meses. Científicamente es lo mismo, es una vida humana, no hay ninguna diferencia. Un espermatozoide dura 24 horas, dura 72 horas, algunos hasta 100. Un óvulo dura 24 horas más o menos, a veces quizás 48, pero inmediatamente se unen y se fertilizan. Puede durar ese embrión, que se llama cigoto, en la primera fase, puede durar 30, 40, 50, 80, 100 años. Es una vida totalmente diferente. Y ahí cabe la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo con esos millones de bebecitos en su primera etapa que están en estas neveras en todas las clínicas de fertilización asistida, por ejemplo? Tengo una amiga que le tocó ir como 30 veces a tratar de conseguir el hijo deseado, pero para conseguir ese hijo deseado le tocó matar 20 o 30 hijos, embriones. Se fecunda, se extraen unos 12 óvulos de la mujer, se fecundan los 12 y se empiezan a poner cada mes 2 o 3 a ver cuál de todos se pega en el endometrio. Y se caen. Y vuelvo al otro mes a la clínica, a INSER o a cualquiera de estas, y se caen, y van muriendo, y van muriendo. Por fin, embarazo, feliz. ¿Y qué pasa con los que se cayeron? ¿Y qué pasa con las docenas, los 5, los 6 que quedaron en la clínica? ¿Serán utilizados en investigaciones farmacéuticas? Pues, la verdad no sabemos. Conozco un caso de alguien que no podía tener hijos, se hace una fertilización asistida y por cosas de la vida, cuando el niño crece, tiene que hacerle un examen y ese niño no es hijo de ese señor. El señor empieza a investigar y era hijo del dueño de la clínica. Un caso de primera mano. Bien, él es el padre de la genética moderna, es el doctor Jérôme Lejeune, y él dice que todos tenemos momentos muy importantes en nuestra vida, pero sin duda alguna el más importante es el momento de la concepción. El más importante. A él le quitaron el premio Nobel, que se lo iban a dar, se lo quitan por ser pro vida, y él dice que la Organización Mundial de la Salud se había vuelto una organización mundial para la muerte. Ya no trabajaban para la salud, estaban trabajando para la muerte y trabajan hoy para la muerte. El aborto se aprueba en Colombia en 3 casos. Yo no voy a hacer una apología de los 3 casos, solo voy a poner unas imágenes de cada uno. Malformación, la pregunta es entonces: ¿asesinamos a Tony Meléndez, a Nick Bujic? A este niño lo puse con nombre propio, se llama Emmanuel Josep, y ese niño síndrome Down habla 3 idiomas y toca violín. Fuera de otra cantidad de cosas que hace, pero recuerdo esas. En este momento, no sé si es una congresista, pero en España hay alguien en los altos cargos y es síndrome Down. Él es un actor. Hemos visto una cantidad de personas que nos dan ejemplo con malformaciones. Peligro para la vida de la madre.
esas personas que vemos ahí nacieron con peligro para la vida de la madre. Nos hubiéramos quedado sin ellos si las mamás los hubiesen abortado. Y la pregunta mía es, ¿una mamá es capaz de defender a un hijo que quizás es un sicario, quizás es un ladrón, y es capaz de poner el pecho y decir, me matan a mí primero, pero a mi hijo no me lo tocan? Y con toda seguridad que el hijo la puede haber embarrado y puede ser culpable. Pero ahora cuando es con un niño pequeño, indefenso, inocente, no, ahí sí no nos arriesgamos, no arriesgamos nada. No, peligro para la madre, aborto. Y en caso de violación es el más difícil. La pregunta mía es, si en Colombia no hay pena de muerte para el violador, ¿por qué le vamos a dar la pena de muerte al inocente? Porque en cada aborto, en cada violación, cuando hay un niño, hay 3 implicados: una víctima, que es la mujer, un culpable, que es el violador, y un inocente, que es el pequeñito. La propuesta de nosotros es que lo den en adopción, aunque hay personas que se han quedado con el bebecito. Y conozco un caso de una mujer a la que los hijos se le fueron a Estados Unidos, ninguno volvió a verla, pero había una pequeña que era la que siempre la llevaba en su sillita de ruedas a todas partes, y era una hija que había nacido por violación. Él es un sacerdote, fue concebido en violación, emborracharon en una fiesta de grados a la joven estudiante, muchos tipos estuvieron con ella, entonces no sabía de quién era el hijo, y hoy es un sacerdote y tiene unos programas para rescatar jóvenes de las drogas. La verdad es que no sabemos Dios qué va a hacer con un hijo de una violación. Esta es una muy buena opción, la adopción. Si es que no se quiere quedar con ella, podemos hacer feliz a una familia que no pueda tener hijos. Jesús fue adoptado por San José, Moisés fue adoptado, y podemos ver esta presentación gracias a este señor que nos ha dado todos esos jugueticos de tecnología. Entonces, no sabemos qué puede salir de una persona a la que hubiesen asesinado. La Madre Teresa ha dicho, Dios nos ha dado santos, Dios nos ha dado buenos gobernantes, pero vosotros los habéis matado con el aborto. Cuando una mujer se entera de que está en embarazo, es porque se atrasó. Y si se atrasó 1 o 2 semanas. Y si a eso le sumamos las 3 semanas antes de la fecundación, o sea, quiere decir que esa mujer tiene 5 o 6 semanas de embarazo. O sea, cuando una mujer se atrasa, tiene 5 o 6 semanas. Y yo pensaba cuando era estudiante que ahí no había nada. Ahí no hay nada, no se ha formado, habrán 3 células y punto. Pero me doy cuenta que este es el tamaño real de un bebecito de 6 semanas de embarazo. Está perfectamente formado y estas imágenes son reales. Es una mujer que en estos días aborta involuntariamente y publicó las fotos en las redes sociales para mostrar que el bebé estaba perfectamente formado. No le falta sino crecer. Lo primero que se desarrolla es la cresta neural a los 14 días y a los 21 días empieza el corazón a latir. Cuando la mujer se da cuenta que está en embarazo, ese corazón está latiendo hace, un mes más o menos. Un argumento es que el cuerpo es mío y yo decido. Sin embargo, ese supuesto es falso. Y es falso porque el cuerpo no es tuyo, porque tú no te lo diste, tú no te lo compraste, tú no te lo hiciste. Tú lo recibiste, es un regalo que te han dado. Segundo, en el supuesto de que fuera tuyo, pues el pequeñito es un bebé totalmente diferente. No es, si hacemos una prueba de ADN, nos damos cuenta que es otro ser humano. Es muy fácil decidir cuando no es a uno a quien lo van a asesinar. La Conferencia Episcopal Colombiana dice que los legítimos derechos de la mujer sobre su propio cuerpo terminan donde comienzan los de ese pequeñito nacido en el vientre. Hay algo mucho más duro, más difícil que dar a luz un hijo, y es no darlo a luz. Es mucho más
más difícil. Esta imagen a mí me impacta un poco porque cuando atacaron a unas mujeres aquí en Medellín y en Bogotá con ácido, ustedes recordarán, todas las feministas marcharon y claro, todos nosotros, ninguno está de acuerdo con un ataque de esos, pero marcharon porque habían quemado a una mujer en el rostro. Yo no estoy de acuerdo obviamente con eso, pero ¿por qué nadie marcha por estas bebecitas que no solo se les quema el rostro, sino que se les quema todo el cuerpo? Se inyecta una inyección, se saca el líquido amniótico y se inyecta el ácido que les va a quemar todo el cuerpo, van a respirar, van a tragar ese líquido y después van a tener que tener un trabajo de parto que va a durar unas 24 horas para expulsar un bebecito muerto. O sea, esto es un ataque con ácido. Y puse esta imagen porque estas dos mujeres debían haber nacido muertas porque fueron atacadas con ácido. Y pasaron, esta mujer sobrevivió 12 horas, esta como 3 días en el vientre, fue expulsado el bebé y los 2 bebés nacen vivos. A esta niña la dejan tirada a esperar que al otro día llegue el médico a terminar el trabajo, o sea, a asesinarla. Les ponen unas tijeras en el cuello o las meten dentro de un frasco y lo tapan con ácido. Pero el médico no llegó. Por pura gracia de Dios, el médico no llegó. Algo parecido pasa con esta mujer. Y una enfermera, al verla tan indefensa, tan quemadita, pues le presta los primeros auxilios, la lleva a que la cuiden. Dicen que es imposible que sobreviva. Sin embargo, ella sobrevive y esta semana en el Capitolio, como lunes o martes, estas 2 mujeres le hablaron al Congreso de Estados Unidos. ¿Dónde estaban mis derechos? Ustedes, políticos, están puestos ahí para defender la vida de nosotras, de los más pequeñitos, decían ellas. ¿Dónde estaban nuestros derechos? Y han pedido que se deje de financiar a la multinacional del aborto que está vendiendo y traficando con los cuerpos de estos pequeñitos. Amparo Medina es funcionaria del Fondo para las Naciones Unidas. Ella estuvo aquí en Colombia y en el 2009 le preguntamos por qué Estados Unidos quiere imponer las leyes de salud sexual reproductiva en Colombia. ¿Por qué las quieren imponer? Yo les decía que no es que todas las colombianas hayan pedido, ¿no? Eso lo ha pedido Mónica Roa y un grupito nomás, pero impulsados por Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos quiere imponer a través de las ONG el aborto en Colombia y en los países latinos? Y ella dice, hay 3 fines fundamentales. El primero es el control natal. Le permite a Estados Unidos el manejo de los recursos naturales en Colombia. El agua, el oxígeno, los minerales, la energía. Y ahí vemos más de 7.000 licencias se han dado en estos últimos 2 gobiernos para que destruyan el medio ambiente, contaminen las aguas y se lleven todos los minerales. Segundo, es que una población con chicos que viven la sexualidad como si fueran animalitos es una población fácil de manipular. Pero como no tienen carácter, es facilísima de manipular. Y lo tercero, dice ella, son los millones que produce el sexo. Ellos son una empresa gigantesca y pues venden sexo, venden pornografía, al mismo tiempo prostitución, anticoncepción, aborto, óvulos, semen e incluso cuando les da una enfermedad como el SIDA, ellos mismos le venden los retrovirales, las mismas farmacéuticas. Hay un grupo gigante beneficiándose de esto. La IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, cuya filial es Profamilia en Colombia, es la que más vende anticoncepción y aborto y solo en el 2007 en América Latina ganó unos 77 millones de dólares. Aunque eso es nada para lo que están recibiendo por las donaciones que les hacen las empresas y el gobierno de Obama. Les quería mostrar unos 5 minutos, pero no se va a poder porque no
no nos funcionó el reproductor de video, pero lo pueden buscar en YouTube. Es el grito silencioso del doctor Nathanson. Él grabó un aborto. Cuando aparece el ecógrafo, él era abortista. Había practicado él solo unos 10.000 abortos, pero en su clínica se habían practicado unos 70.000. Y él graba a ver qué pasaba mientras él hacía, o uno de sus colegas hacía un aborto. Y él ve cómo se acelera el pulso a unas 200 pulsaciones y cómo el bebecito empieza a pelear con el instrumento. Es como un tubito, una cánula, tiene un filo y va conectado a una aspiradora y va destrozando parte por parte, una por una. Él nunca más volvió a hacer abortos, ni él, ni los que grabaron el video, ni su grupo, todos se retiraron. Se hace bautizar, era judío, muere en la iglesia católica y dedicó todo el resto de su vida a defender esos bebecitos, porque claro, no tenía conciencia, no tenía la gracia, entonces pues no lo vamos a poder ver, pero él muestra cómo el bebé realmente sufre con estos abortos. Y es triste que me meto yo a la página de Profamilia, hay una sección que dice mitos y realidades, y en los mitos dicen el feto sufre durante la terminación del embarazo. La respuesta es: la interrupción del embarazo o aborto se hace cuando el feto todavía está en formación, por lo que no hay sufrimiento humano como lo conocemos. Es falso totalmente. Y bueno, y hay un límite de semanas de gestación para hacer un aborto, y Profamilia dice no, lo podemos hacer los 9 meses, no hay límite, dice en la página. El aborto casi siempre se da en situaciones extraordinarias. Normalmente una pareja de esposos bien ordenada, si quedan en embarazo no se les ocurre ir a abortar un bebé, aunque no estén esperando un bebé, pero no se les ocurre. Pero la mayoría de abortos nos damos cuenta que es por un pecado de fornicación. El novio embarazó a la novia, son unos niños, se les viene el mundo encima, no están preparados para ser padres, y ahí es donde van a abortar. Claro, yo le he dicho a los jóvenes, si no estás preparado para ser papá, tampoco estás preparado para tener relaciones sexuales. El problema es que hoy hay un pánico escénico a hablar de la castidad. Nadie se atreve a hablar de la castidad, les da miedo, eso sí es un tabú. Vaya ustedes a ver si escuchan una predicación hablando de la abstinencia, de la castidad, del dominio. Pues las hay sí, pero difícil, pero es así. Lo otro es el embarazo por infidelidad. Es tristísimo, pero es así. El jefe embarazó una trabajadora o vienen de varias partes a abortar porque el marido está trabajando en Estados Unidos, viene esta semana o vienen 15 días y yo tengo 7 meses de embarazo. Pues nos han tocado unos casos durísimos y todos, o la gran mayoría, son por esto. Ahí está muy metido el varón también, porque está comprobado que si el varón apoya a la mujer, esa mujer no aborta, difícilmente aborta. Pero claro, como los hombres somos tan hombres para prometer cielo y tierra antes de acostarnos, pero después usted verá qué hace y nos escabullamos. Y aquí rápidamente quisiera decir 2 o 3 cositas sobre el pecado, porque tampoco se habla mucho del pecado. Ustedes recuerdan el adulterio del rey David y lo caro que le salió el adulterio del rey David. Tu familia se destruirá, y se destruyó sin remedio. Los mismos hijos persiguiendo de muerte al papá. Ese hijo morirá. Eso que hiciste al escondido, que nadie lo querías, que lo supieras, que mandó incluso a Urías a que se acostara con su mujer para poder tapar y meterle el hijo a Urías, lo sabrá todo el mundo, y hoy 2000 años estamos todavía hablando de eso. Qué caro le salió ese pecado al rey David. Y tus mujeres, se permitía la poligamia por la bajeza moral del Antiguo Testamento. No había venido Cristo a elevar el matrimonio a sacramento. Tus mujeres se acostarán con tus hijos en público.
Por un pecado los ángeles se cayeron del cielo. Por un solo pecado en materia de soberbia. Por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso en materia de desobediencia. Por un pecado chiquitico que nosotros creemos que no es pecado, Moisés no entró a la tierra prometida. Por una murmuración pequeñita que hizo María, la hermana de Moisés, y era verdad lo que estaba diciendo. Mira, ese Moisés se casó con una mujer y no es de nuestro pueblo. Leprosa, y no quedó leprosa para toda la vida porque Moisés oró por él. Y nosotros murmuramos de nuestros sacerdotes, del Papa, de nuestros párrocos. Y claro, los párrocos de nosotros no son santos porque nosotros no los santificamos, porque no oramos por ellos. Porque si nos ponen un pésimo párroco, es para que nosotros oremos y oremos. Y yo sé la angustia que se siente porque uno se quiere salir casi que de la ropa cuando escucha una cantidad de cosas dentro de la iglesia y murmuramos y no se las decimos a él. Lo mejor es decírsela a él, orar por él, pero no, nosotros lastimosamente no lo hacemos. Y ustedes dirán, eso es Antiguo Testamento, pero ¿y en el Nuevo? Y en el Nuevo, 38 años paralítico, el Señor lo sana y le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Y la pregunta mía es, ¿y qué es peor que 38 años paralítico? A la prostituta del Evangelio, nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. La Virgen se aparece en Fátima a los pastorcitos le preguntan por dos amigas que habían muerto. María Dos Nieves ya está en el cielo y Amelia, le dice la Virgen, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, cuando no existía ni el internet de hoy, ni la pornografía de hoy, ni los bares de hoy, ni la prostitución de hoy, ni el reggaetón. Es difícil, uno no puede casi que ir con sus hijos a una tienda si ven unos afiches de unas mujeres semidesnudas para vender cualquier cacharro, para un tornillo, para cualquier cosa que no tiene que ver nada. No están vendiendo un jabón, están vendiendo cualquier pintura, lo que sea. Si esa niña en ese entonces, cuando se vestían perfectamente las mujeres que no se veían, parecían religiosas, entonces, ¿qué será de esta sociedad de hoy? Bueno, no me puedo quedar hablando del pecado, solo que lastimosamente hoy casi nadie habla tampoco de la gravedad del pecado. Cuando Jesús lleva la cruz a cuestas, como dice Isaías, no parecía un ser humano, parecía un gusano, no un hombre, totalmente flagelado. Se encuentran las mujeres que espantadas lloran y Él las consuela. Y a esas mujeres que les dice, no lloren por mí, lloren mejor por ustedes y por vuestros hijos, porque si esto, les traduzco, si esto permite mi Padre Celestial en mí que doy fruto, ¿qué no hará con el árbol seco? Y por eso San Juan el Bautista, raza de víboras, dad frutos de una verdadera conversión. Ya está puesta el hacha y todo árbol que no dé fruto será arrojado al fuego y arrancado de raíz. Y eso no es, pues no es para ustedes, es para mí. Yo no entiendo cómo nosotros, después de ver estas realidades, no nos consagramos a una vida santa de oración, orando por estos angelitos. Si cada segundo está pasando esto, ¿cómo puedo estar yo entretenido en cosas del mundo, pensando solamente en tener, en viajar, en conciertos, en una cantidad de cosas a las que no debíamos de estar atados, y no consagrar un ratico por lo menos a orar por el Santo Padre, por nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo, por la iglesia, por la conversión de los protestantes? Bien, el aborto seguro no existe. ¿Seguro para quién? ¿Para ese bebecito o para la mamá? Aborto seguro no existe. Una vez doy esta charla en una parroquia, termino la charla, estaba con Luz Marina, se acerca una anciana y me dice, eso fue cuando tenía 20 años y he llorado todos los días de mi vida. Señora, ¿cuántos años tiene usted? Más de 80. Después, hablando con ella, me doy cuenta que el aborto no fue provocado, fue involuntario.
Y la pobre señora todavía sigue llorando. Yo le expliqué que no era culpa y hablé un ratico con ella, pero ella todavía le dolía haber perdido ese. Normalmente nuestras abuelas, pues mi abuela y mis dos abuelas perdieron bebés. Normalmente se perdían muchos bebés. Claro, en 12 o 15 hijos era lo normal que se perdieran unos cuantos bebés. Estos son algunos de los daños que le puede causar en el cuerpo, que puede causar el aborto en el cuerpo de la mujer. Y esta es una mujer que muere en los abortos seguros del Estado. Y esta es una, pero es altísimo el número de mujeres que mueren en las clínicas del Estado. Solo que eso no es público porque como da pena, uno busca otra. Se murió en una operación diferente, pero no es bueno, o uno no se sentiría bien decir que se sometió y murió en un aborto. Normalmente no se hace mucha noticia de esto. Ella es una doctora, muy buena psicóloga, que hace un estudio ya psicológico de mujeres que han abortado, y ella dice que al 73% le venían a la memoria los recuerdos de esa experiencia, el 35% pensaba que recibía la visita de su bebé, el 81% mostró preocupación y depresión por el bebé perdido, el 54% tuvo pesadillas relacionadas con el aborto, el 69% experimentó síntomas de locura, el 61% aumentó el consumo de alcohol, el 69% tuvo problemas sexuales, el 65% pensó en suicidarse y el 81% lloraba con frecuencia. Claro, es que el aborto no es como uno sacarse una muelita, que uno va al dentista y se saca una muela y no se vuelve a acordar. Normalmente lo primero que pasa es la negación. No, yo aborté y nada me pasó. Me lo han dicho algunas niñas, pero espera a que pasen 10, 12, 15 años. Mi bebecito tendría la edad de este, que fuera ya, cuántos años tuviera. Hay fechas que no se olvidan. Se va haciendo fuerte, cada vez más fuerte. Por eso hay muchos grupos, hay muchos grupos donde hay servicio de psicología para los traumas post-aborto. Y gloria a Dios que el Papa Francisco les ha dado la potestad a los sacerdotes de absolver también el aborto. Los sacerdotes pueden absolver todos los pecados. Lo que pasa es que por la gravedad del aborto se remitía a un obispo que les podía dar mejor una dirección. Entonces ahora el Papa Francisco, por el Año de la Misericordia, y eso es muy bonito porque en otra parroquia o en la misma de la anciana salió una niña llorando y se quería confesar, y yo fui corriendo y la llevé al sacerdote, y el sacerdote me dijo: no lo puedo hacer, debe ser con el obispo. El sacerdote lo podía hacer por Semana Santa, creo, que pues sé que por Semana Santa, no sé, ahora pues es con el Papa Francisco pues va a brillar mucho la misericordia, porque muchas niñas correrán, y eso es un proceso de sanación. Nosotros conocemos niñas que han hecho ese proceso y ahora pues dan su testimonio, como Amada Rosa Pérez, que ha dado el testimonio en Televida, en muchas partes, y han logrado salir adelante, y si perdieron un bebé pues han salvado miles porque se han dedicado a la causa provida, han sido muy valientes. Lo otro es que jamás se desesperen si alguien ha abortado. Yo les conté la gravedad del pecado y lo que pasó con el profeta David, pero si ustedes miran lo que pasa después, el Señor le dice al profeta David: mira, fui yo el que te saqué de los apriscos y te nombré rey, te di las mujeres, te di todo el reino, te lo he dado a ti. Aparte de que el rey lo ha ofendido, él hace una contrición, pide perdón, y el Señor le dice: y aparte de todo lo que te he dado, te pienso dar otro tanto más. A lo mismo que te he dado, te lo quiero volver a dar. Y tengan en cuenta que por la línea genealógica con la que adulteró el rey David con Betsabé, van a ser el Mesías. De esa mujer y de esa familia va a sacar el Mesías. Así que las mujeres que hayan abortado no es tampoco para que ahora, después de una charla de estas, vayan y se enloquezcan, sino que más bien se acojan a la misericordia de Dios. Muy bueno si pueden buscar
un sacerdote o ayuda profesional. Hay mucha gente, nosotros conocemos psicólogas que les pueden ayudar. Bien, hay algo que yo quiero que sepan, y es que el 90% de las mujeres que abortan estaba planificando. Y todas ustedes han escuchado y conocen que alguien quedó en embarazo usando la T, que alguien quedó en embarazo. Yo conozco una pareja, los dos operados, y tuvieron mellizos. Entonces, todos conocemos incluso a una enfermera, a una médica que le falló un DIU o le falló cualquier método anticonceptivo. Fui a un colegio y levanta la mano una niña y la niña dice: mi hermanita está en embarazo y tenemos las barritas. Entonces siempre dicen que es que los jóvenes no saben usar los métodos, que es porque no saben, y cómo hay que usar unas barritas que se las ponen y supuestamente duran 5 años. ¿Cómo se usa bien una T o un DIU? Está bien que de pronto no se tomen las pastillas el día que era o se les olvidó una pastilla, pero ¿y estos otros? O sea, eso lo que me está demostrando es que esos 50 millones de abortos que se practican son un grito de que los anticonceptivos no funcionan, o no funcionan tan bien como dicen que funcionan. Yo les muestro esto porque es lo que quiero que entiendan lo que pasa cuando se le reparte anticoncepción a los jóvenes. Y lo explico con un ejemplo. Esto es historia, esto no es una opinión, es histórico. En el año 1984 se detecta el primer caso de VIH en Tailandia y en Filipinas. En Tailandia ponemos condones en todas partes, en todos los colegios, sexo seguro, cuídense porque llegó el SIDA. En cambio, en Filipinas, asesorados por la Iglesia Católica, hacen una campaña de castidad y de fidelidad en el matrimonio. Pasan 10 años y el panorama es este. En Tailandia, donde se reparten los preservativos, hay 570.000 personas infectadas, mientras donde no se reparten preservativos, sino que se habla de castidad, abstinencia en el noviazgo y de fidelidad, solamente 9.000 casos. ¿Por qué? Porque pasa lo que a mí me da un poco de pena decirlo, pero cuando a mí me regalaban un preservativo, yo lo que pensaba es: ¿con quién me lo voy a gastar? Y entonces yo me lo echaba en la billetera y me han dicho que eso se va a vencer, que se puede volver poroso, que eso se calienta mucho yo sentado en él. Entonces, Dios mío, yo no sentí que era responsable, que iba a ser muy responsable por eso. No, eso era una invitación y enseguida llega un motel y te regala un 50% de descuento válido hasta fin de mes. O sea, tengo el preservativo y tengo un bono y se me están acabando los días. Es una presión tremenda para tener relaciones. Nos llegaron un par de niños, 13 y 14 años, hermanos de sangre en embarazo. El hermanito embarazó a la hermanita. Después de que fueron al colegio, aquí de la alcaldía, a enseñarles a poner un preservativo y a mostrarles y hablarles sobre la clase de salud sexual. Ellos no se volvieron responsables, lo que hacen es una provocación, una incitación. Así que eso es lo que pasa: entre más se reparten preservativos y más campañas se hacen que porque las niñas están quedando en embarazo, entonces hay que repartirles preservativos. Pues no, más embarazos, más enfermedades y más VIH, porque más es análogo a lo que pasa, por ejemplo, pongamos un ejemplo, 2 personas. Una persona va todos los días a solearse en la piscina o en la cámara bronceadora. Hay otra persona que nunca va a la cámara o a la piscina. La persona se protege y se echa el UV 60, 80, yo no sé, se echa el UV todo el tiempo. ¿Quién puede tener cáncer más fácil de piel? ¿La que se expone todos los días o el que nunca va a solearse? La que se expone, aunque se esté protegiendo. Eso mismo pasa, por ejemplo, con los preservativos. Ahorita, si nos da tiempo, le damos una miradita. Los programas de salud sexual, de educación sexual, que enseñan en nuestros colegios, no son otra cosa que programas de mercadeo
para conseguir clientes en una juventud vulnerable a la lujuria. Y después les venden a los jóvenes sus servicios de anticoncepción y aborto. La responsabilidad no está en un objeto como le hacen creer a los papás o a los niños, como si uno fuera y comprara la responsabilidad en un pedacito de látex. La responsabilidad es un acto de la voluntad humana. En Uganda es el único país que ha rebajado el SIDA. Aquí esta no es la gráfica que corresponde porque esta es sobre mujeres en embarazo, pero el SIDA en Uganda estuvo en un 30% y bajó como a un 6% en 10 años. ¿Cómo lo hicieron? Sin repartir un solo condón. Único país en el mundo que le ha ganado la batalla o le está ganando la batalla al SIDA. Lo hicieron con unas vallas que decían: evitar el SIDA es tan fácil como A, B y C. Abstenerse de relaciones antes del matrimonio, 100% seguro. No hay ningún problema. El verdadero amor sabe esperar. B, basar el matrimonio en la fidelidad, porque el verdadero amor es fiel y es para siempre. Es bellísimo. Y condón solo para las prostitutas, los promiscuos, los desordenados sexuales. Claro, es que aquí le dan un condón a las prostitutas y le dan un condón a una niña de 7, 8 años que ni siquiera ha empezado o tiene idea de empezar su vida sexual. Tratan igual a la misma población. La prevención del SIDA no depende de su opinión, sino de su conducta. Esta mujer perteneció a la IPPF, ella practicaba abortos, ahora defiende la vida, gloria a Dios. Y esta mujer dice que ellos tenían un plan para practicar abortos. Lo pueden ver en una película que se llama Blood Money, pero está traducida al español como El valor de una vida. Es dinero de sangre, pero se encuentra en YouTube como El valor de una vida. Y ella dice: teníamos un plan para realizar abortos, se llamó Plan de Educación Sexual. Se trataba de apartar los jóvenes de los padres, apartarlos de los valores, convertirse en asesores en sexo, de modo que acudieran a ellos para que ellos les dieran condones o preservativos defectuosos o pastillitas de bajas dosis para que quedaran en embarazo rápidamente. Nuestra meta, que cada niña abortara siquiera de 3 a 5 veces entre los 13 y los 18 o 20 años. Qué macabro. Y aquí en Colombia, yo guardo la noticia, se recogieron o se decomisaron más bien 100.000 preservativos porosos. Y le dicen a la gente: no, tranquilo, está protegido, póngase el preservativo y no hay nada que temer. En Canadá prohibieron las pastillas Jazz y Jasmine, son las mismas Diane de Bayer, porque según el Ministerio de Canadá de Salud, el Ministerio de Salud, las píldoras Jan y Jasmine provocan coágulos de sangre y murieron 23 mujeres e inmediatamente las prohíben. Aquí todas las niñas se ponen la Diana incluso para tener bonita la piel y nadie les dice los daños que les hace. Aquí pueden ver la cantidad, innumerables los daños que está provocando o que le ha provocado la anticoncepción a las mujeres. Y yo digo, bueno, no lo digo, pero las mujeres son fértiles un día en el mes, los hombres somos fértiles los 30 días. Así que las feministas debieran de obligar a los hombres a que ellos serían los que debieran de envenenarse, ni dañarse, ni ensuciarse, y acabar con su cuerpo, ¿cierto? Pues desde el punto de vista de las feministas, no desde el punto de vista mío, no es mío, sino que claro, si nosotros somos fértiles los 30 días y las mujeres solo 1 o 2 días, pues los que debieran de dañarse en el cuerpo con estos medicamentos serían los hombres. Pues digo que lo debieran de decir las feministas. Uno de los daños que hace es que la anticoncepción es que abren la puerta a la infidelidad marital. Porque claro, ¿qué me impide acostarme con mi vecina si ya estoy operado, por ejemplo? Todos los dispositivos, esto es importante porque esto no se los van a decir en ningún lado. Todos los dispositivos, ya sea la T, el anillo, todas las pastillas,
todo lo que trabaja con hormonas, no los de barrera, todos, absolutamente todos, funcionan de 3 maneras. Yo a veces digo, ténganse en los cinturones. La primera, anovulatorio, anula la ovulación, y como no hay ovulación, pues no puede haber una concepción. 2, espesan el moco de modo que los espermatozoides no pueden atravesar la barrera. Efecto anticonceptivo, no puede haber concepción. Pero como todos fallan, porque todos sabemos que los anticonceptivos fallan, entonces cuando fallan esos 2 mecanismos, funciona el tercer mecanismo. El tercer mecanismo es que esta parte del endometrio, ustedes la ven que está irritada, está roja, está envenenada. Entonces el bebecito o la mórula, es una vida humana, se va a anidar aquí y se cae. Así que una persona que ha usado esto, solamente el 3% en la iglesia usan la planificación natural. La mayoría de personas hoy, en algún tiempo de su vida han usado esto, pueden haber tenido abortos sin que se les ocurra siquiera pensarlo. Ni siquiera lo han, y no sabemos cuántos. Hay un médico que hacía un cálculo de 1 o 2 por año, eso no lo sabemos. Depende de la actividad sexual de la pareja, depende la cantidad de fallos en estos. Hay unos que fallan muchos más que otros. La verdad es que no lo sabemos. Aquí se hace la fecundación, aquí lo ven. Aquí la mórula va y a los 7 o 10 días se va a insertar aquí, pero como está envenenada la cunita, se cae. Así funcionan la gran mayoría, no, todos los anticonceptivos hormonales. Ya voy a terminar, no me voy a demorar, ya casi termino. Les quiero poner un ejemplo, porque este ejemplo me ha servido a mí para enseñarles un poquito a los jóvenes cuando les hablo sobre la sexualidad. Yo tengo un hermano que es agrónomo. Mi hermano siembra tomate orgánico, sin químicos. Y estas planticas vienen desde Bogotá en una cosita, en una cajita, como cuando ustedes sembraron un frijolito en la escuela. Y todo viene en una cajita y dice delicado, y eso viene en avión y llega hasta San Antonio de Prado, y un trabajador de él debe ir y sembrar una por una, pequeñitas, delicaditas. Si se mete un pollito se las come y las dañaría todas. La pregunta mía es, si ese trabajador, en vez de sembrar esas semillitas, las coge, las mete en una bolsa y las tirase al inodoro, o las fuese tirando en cualquier otro lugar, las fuese botando, mi hermano tendría razón en enojarse. Casi siempre la respuesta es un sí. Bueno, casi siempre no, siempre me han dicho que sí. Pues bien, enseguida me dirijo yo normalmente a los varones y les digo, a ustedes Dios les ha dado la semilla de la vida y ustedes deben protegerla y hacer el mejor uso de la semilla de la vida. ¿Cómo les parece coger la semilla de la vida, empacarla y estarla botando en cualquier lado? Está mal. Por eso en el Génesis 38 el Señor castiga a Onán, nieto de Judá, porque hacía lo que nosotros hoy conocemos como el coito interrumpido. Es lo mismo que un preservativo. Se robaba el placer, se quedaba con el placer, pero no cumplía el fin para el que había sido hecha la sexualidad. La Biblia dice que el Señor nos creó. Bueno, y me dirijo después a las niñas y les explico, claro, Dios les ha dado una cunita en la que debe anidar esa semilla de la vida, mucho más importante que la de los tomates. Y entonces, ¿cómo les parece coger esa semilla, esa cuna donde va a nacer la vida, y coger y fumigarla, envenenarla, destruirla? Por eso la iglesia siempre se ha opuesto, lastimosamente. Muchas de ustedes, hasta mi madre, habrán usado, bueno, mi mamá siempre dice que métodos de barrera, habrán usado esto, y el obispo Galeone dice, mayor, la culpa la tenemos nosotros,
porque era necesario decirlo, enseñarlo, y no lo hemos hecho. Es lo que yo digo, hay un pánico para hablar sobre estos temas. Dios nos creó a imagen y semejanza. Una de las semejanzas más bonitas, yo creo que la mayor, es que podemos dar la vida, somos co-creadores con la vida. ¿Cómo le parece yo llegar y cortar la imagen y semejanza? Yo puedo dar la vida. O sea, es que es ilógico, uno no va donde un médico a que le corte el sistema digestivo, a que me dañe el sistema respiratorio, a que me dañe el auditivo. Sin embargo, yo voy a que me dañe el sistema reproductor. Ahora, la iglesia, termino con la enseñanza de la iglesia. La iglesia no dice que haya que tener todos los hijos que uno pueda tener, como lo dijo el Papa Francisco en una forma muy jocosa. La iglesia permite que los esposos se unan, pero en los tiempos agenésicos, o en los tiempos que una persona, una mujer que se conoce verdaderamente sabe qué días quedarían en embarazo y qué días no. El problema es que las mujeres de hoy saben lo que está pasando en China, lo que está pasando en todas las redes sociales, pero no saben qué les está pasando en su cuerpo. En la China, ahora que lo menciono, las auténticamente católicas usan el método Billings y lo usan en la etapa posovulatoria. Y en China, si usted tiene un segundo hijo, el mismo Estado se lo mata, se lo aborta a las malas, porque es un solo hijo por familia. Y las auténticamente católicas son capaces de tener un hijo, respetar esa política, y les funciona perfectamente. La Madre Teresa enseñó mucho el método Billings, y mucha gente se burla hoy de los métodos naturales. Yo creo que fallan más los comportamientos de las personas y no respetan los días que debían respetar, y entonces por eso es que muchas veces fallan. Les leo la enseñanza de la iglesia y con eso terminamos, y les explico lo de la adopción espiritual. El Papa Pablo VI, cuando apareció la píldora, dijo: si se acepta la píldora, va a pasar lo siguiente: aumento en la infidelidad conyugal, descenso en la moralidad de los jóvenes, maridos que ven a sus esposas como meros objetos sexuales, y gobiernos forzando a su gente a programas de control de natalidad. Pasan 45 años y el porcentaje de divorcios no se ha triplicado, ha subido como un 500%. En este momento la mitad de los matrimonios está terminando en divorcio. El número de enfermedades sexuales aumentó de 6 que se conocían en los 60 a 60 tipos de enfermedades. Eso sin contar que los meros papilomas y condilomas son como 80 diferentes. La vacuna esa que sacaron funciona solamente para 2 tipos, otra vacuna, otra para 4, si es que funciona, sin contar los daños adversos que la mayoría de médicos los niega, pero que son reales. Y en muchos países se forza la esterilización. Los que criticaron el Papa dicen: el Papa tenía razón. Ahora, el Papa Pío XI escribió una encíclica bellísima para los matrimonios, bellísima, que se llama Casti Connubis, y en el pedacito de la anticoncepción yo se los quiero leer. Dice así: la Santa Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, colocada en medio de esta ruina moral en los 60, ¿qué será ahora? Antes de los 60, para conservar inmune de tan ignominiosa mancha la castidad de la unión nupcial, en señal de su divina legación, eleva solemnemente su voz por nuestros labios, y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia y natural virtud procreativa va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. Por consiguiente, según nos pide nuestra suprema autoridad y el cuidado de la salvación de las almas, encargamos a los sacerdotes, a los confesores,
que no consientan en los fieles encomendados a su cuidado error alguno acerca de tan gravísima ley de Dios, y mucho más que se conserven ellos mismos inmunes de estas falsas opiniones. Este es el pedacito que más me marcó a mí. Y si algún confesor o pastor de almas, lo que Dios no lo quiera, indujera a los fieles que le han sido confiados a estos errores, o al menos les confirmara en los mismos con su aprobación o doloso silencio, tenga presente que ha de dar una estrecha cuenta al juez supremo, porque ha faltado a su deber, y aplíquese a él las palabras del Evangelio. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego cae a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al mismo hoyo. En el Catecismo de la Iglesia dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Dicen que por razones justificadas los esposos pueden querer espaciar los nacimientos. No hay que tener todos los hijos que uno pueda. Claro, podría ser incluso dañino en algunos casos graves para la madre. Pero la Iglesia habla de aplazar, ¿cierto? En este caso deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Claro, se me muere ese niño de hambre si lo tengo, o estamos en una guerra, en una persecución, no es tiempo de tener hijos. Por otra parte, deben ordenar su comportamiento según los criterios de moralidad. Ahí viene la Iglesia y explica la continencia periódica, periodos de continencia que deben estar de acuerdo los dos. Porque muchas veces la mujer quiere, pero el esposo no. Tienen que estar de acuerdo los dos en hacer periodos de continencia. O los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios de moralidad. Porque yo respeto la ley de Dios. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para todo, dice el salmista. Así hay un tiempo en el que quedarían en embarazo, otro que no. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación en una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. La regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y maternidad responsables. Claro, es lo que dijo el Papa Francisco. La legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso a medios moralmente reprobables como la esterilización directa o la anticoncepción. O sea, la Iglesia hasta el día de hoy, y creo que no la aceptará nunca. Hoy no se enseña, no se predica, y por eso yo al principio de la conferencia les decía que necesitábamos amar mucho la pureza para poder entender esto, porque humanamente no se entiende, y menos en este siglo, en este momento. Por último, ahora sí, quiero hablarles de la adopción espiritual. Yo antes de trabajar en esto, o más bien nosotros fuimos o hemos ayudado mucho en los CAM, Centros de Ayuda para la Mujer en Embarazo, y las niñas iban allá a abortar, pero cuando les mostramos lo que es el aborto, la niña no abortaba, y después venían felices a darnos las gracias por ese niño que ya tenía 3, 4, 5 años, era muy bonito. Pero nosotros nos dimos cuenta de que las personas, que las niñas no abortaban cuando había mucha gente haciendo oración por esos pequeñitos. Cuando habían cadenas de oración era fácil rescatar esos pequeñitos del aborto. Cuando habían muy poquitas personas orando era más difícil. Muchas vidas se salvaron. Yo otra vez les dije que habían como 2.000 en el centro, en uno que había aquí en Santa Mónica. Así que la idea que nosotros, o el apostolado que hemos venido haciendo, es que nosotros les repartimos esta tarjetica. La tarjetica tiene una oración, y la idea es que cada uno de ustedes adopte espiritualmente un niño que está en peligro de ser abortado y haga la oración por 9 meses. Con toda seguridad en el cielo conoceremos cuántas almitas salvamos con esta oración, o haciendo el
Santo Rosario, ofreciendo las misas. Nosotros les pedimos los datos no porque queramos tener una base de datos para nada, sino porque se ofrecen misas tanto por esos bebecitos como por ustedes, los que se inscriben. Entonces, pues los que quieran se inscriben, no les quito más tiempo, y tenemos unas revisticas, los que no la tengan, es esta, y unos folleticos que yo repartí hace 8 días, yo no sé cuánto hace que vine a esta misma parroquia. Entonces, pues los que lo quieran, los que no lo tengan, los pueden llevar. No sé si hay alguna pregunta o si quieren hacer alguna evaluación. Yo sé que hay unos